Por estas razones es porque me gusta estar acá. Esto que está por suceder, sí. Más allá de todo, siempre hay una razón para ser feliz en la radio. En este caso se trata de volver a charlar, lo he hecho en persona alguna vez hace varios años, con alguien a quien admiro profundamente, que diría que es uno de los mejores artistas argentinos de todos los tiempos, y es Luis Felipe Noé, Yuyo Noé, que es artista plástico, crítico de arte y docente, un gran docente, que está presentando su libro El ojo que escribe, de la editorial Ampersand. Hola Yuyo, ¿cómo estás? Mica Mendelevich te saluda. Muchas gracias ¿Qué tal? por Bien, atendernos. bien. Yuyo, ¿de qué se trata El ojo que escribe? Es un poco tu esencia también, ¿no? ¿Cómo fue el proceso Eh, para escribir este libro? Bueno, es un libro de una colección sobre la lectura. Yo no es un libro que yo preveí, porque estaba cuando me lo pidieron, yo estaba desde hace 4 años antes escribiendo un libro sobre asumir el caos en la vida y en el arte. Libro que todavía no apareció, pero va a aparecer en los próximos, tal vez en noviembre, pero aún no ha aparecido. Pero entonces este libro fue que se demoró en su entrega y demás, porque estaba entre los dos. Pero es un libro sobre la lectura en general, pero yo lo encaré de distintas maneras al tema. Por lo tanto, el libro está dividido en tres partes. En una, como punto de partida, fue referirme a lo que yo mismo he escrito antes, otros libros, y los referentes literarios que he tenido en el hacerlo. La segunda parte es sobre se llama Deambulando entre escritores y pintores, es decir, sobre mi pasado, porque mi padre, cuando yo nací, ya había publicado 2 antologías sobre poesía argentina y estaba en el mundo literario. Pero yo siempre desde niñito me interesó mucho las imágenes, aunque en esa época no se sabía enseñar como ahora a trabajar la pintura con los chicos. En esa época no había la menor idea de qué se hacía con la pintura si un chico quería hacerlo. Pero para mí la pintura me atrajo a través de libros y de imágenes, y yo fui siempre queriendo ser pintor, pero en el mundo de lo literario. Y así, con ese contraste, se refiere a la segunda parte. Y en la tercera, ya lo que me refiero es a ciertas apreciaciones mías sobre libros que tratan el tema de la creación artística. Algunos detalles y referencias y discusiones sobre los autores. Y bueno, ese es el libro. ¿Sabes cuántos cuadros pintaste en tu vida? Eso es imposible. Tenés que tener en cuenta que mi primera exposición fue en el 59 y tenía en ese momento 26, nací en el 33 y es 26 años. Aunque hubo un periodo en que no pinté, pero poco a poco sí empecé a dibujar después y volví a la pintura. Pero tengo muchas etapas muy diversas. Y además, mismo tenía un periodo que hasta destruí parte de lo que yo había hecho. ¿En serio? ¿En qué momento? En un momento en que llegué a hacer instalaciones muy complicadas que significaban
si una instalación era implícitamente eran 30 cuadros. Y era muy difícil trasladarla de Estados Unidos, donde me hallaba, otra vez de Nueva York a Buenos Aires. Y entonces la destruí. Bueno, pero era también como decir que había llegado al irme del plano, había llegado a una situación límite y también, pero sin embargo, me atraía mucho. Así que mi evolución, además en ese momento, era el momento de la guerra de Vietnam y muchos y cerca del del famoso 98 y francés, pero ese 98 francés empezó a surgir en realidad en Estados Unidos porque era el momento de la guerra de Vietnam y los muchachos atletas tenían que ir como soldados a luchar a Vietnam sin quererlo, y entonces había como una reacción de que hacer objetos de arte era menos importante que la resistencia política. Claro. Y entonces eso me influyó mucho, pero al mismo tiempo cuando volví aquí en los años 70, la resistencia política era muy difícil con las dictaduras militares. Y entonces todo eso me llevó a una gran crisis. Y ahí volviste a la pintura. Fueron más o menos 9 años que no pintaste. Lo que pasa es que después pintaste durante tanto tiempo que se diluyó. En realidad fueron 9 años, pero en ese periodo hice terapia y mientras hablaba, dibujaba automáticamente. Mientras hablaba, dibujaba. Y no por propósito del terapeuta, sino porque tenía papel ahí y viromes, y yo se los agarré y empecé a dibujar. Y eso me sirvió me sirvió como experiencia, primero porque dibujar es como un lenguaje, y al mismo tiempo hablaba del mismo problema pero de otra manera, y eso, cuando volví a casa seguía dibujando con ya mejor papel y en tinta, y entonces ahí retomé el gusto de trabajar en el plano, y poco después también ya en colores, y volví entonces después a la pintura. Entonces cuando digo 9 años es cierto y no es cierto del todo, porque claro. Porque tuve un periodo largo de dibujo también. ¿Y hoy pintás o dibujás? Tal vez los podemos usar como sinónimos. No, ahora hago lo que se llama dibujo pinto, porque mezclo la experiencia del dibujo con la pintura también. Pero eso, lo seguís haciendo. ¿Cuántos? Tengo 91 años. Sí. Tengo 91 años y sin embargo estoy haciendo cuadros muy grandes, muy grandes. He hecho un cuadro de 5x3. Y creo que es uno de los mejores cuadros que he pintado en mi vida. ¿Lo terminaste? Sí, ya lo terminé y lo puse en Mar del Plata cuando hice una exposición este año en el Museo Mar. ¿Y por qué crees que es uno de los mejores cuadros que pintaste en tu vida? ¿Qué tiene? Porque cuando uno dice eso es porque me parece un cuadro muy logrado. Muy logrado. ¿Cuánto te importa la interpretación de esa obra? La que haces vos y la que hacen otros también. No, una obra es equivalente a un paso en el camino. Entonces, cuando uno da un paso, ese paso sirve para dar otro paso después. Y eso no quiere decir que ese otro paso sea exactamente igual que el primero. Es distinto, va marcando etapas. ¿Y qué etapas sentís que te faltan por caminar ahora a tus 91? Mira,
ya en los 91 años, a veces ya creo que en cierto modo puedo responderte de dos maneras contradictorias. Uh-huh. En algún momento siento que ya está, toda mi experiencia ya está. Y por otro lado, ya viviendo me parece que lo único que tiene sentido aún viviendo es seguir estando en mi quehacer. Que en mi quehacer, en parte, fundamentalmente era pintar, pero también he escrito, he escrito en torno a la conciencia del hacer. Uh-huh. Y por eso publico, pero ya también he terminado ya dos obras escritas. Ya no creo que escribiré más, particularmente ningún libro, y puede ser pequeños textos, pero no más así libros, y que me queda pintar, que es la raíz de todo. Y bueno, pero últimamente estaba enfermo con el gripado y entonces he parado, pero había empezado ya un cuadro de 2 metros por 3, así que de 2 metros por unos 50, no quiero exagerar, uh-huh. 2 metros por unos 50, y está ahí esperándome que continúe. ¿Trabajas con asistentes? ¿Trabajas con asistentes? Trabajo, tengo todas las cosas que no sean pintura, pintura de mi quehacer mismo, no se ocupan de 3 colaboradoras mías, pero una de ellas me ayuda también a escribir y otra también me ayuda a pintar. Y entonces no es una asistente, sino es una colaboradora que realmente entiende mi quehacer pictórico y me da como lo que se dice, me da mano. El cuadro al que te referías es el que se expuso en el Museo Mar, ¿no? En esta exposición Visión Quebrada que hubo hasta marzo de este año. Es el que nos estabas contando. A la Visión Quebrada, porque era hice una exposición de todas las instalaciones que he hecho. Ya te digo que en mi juventud había destruido muchas, pero me queda una pequeña, así que la reconstituí, y después después de muchos años, en el 94 hice otra, y ya después a fin del siglo hice otra, uh-huh. y ya entre tanto en tanto retomé y hice una. Y la última que más lograda que tenía es una que hice para mi retrospectiva en el Museo de Bellas Artes en el año 17. Sí. Bueno, eso es lo que puse, pero a la entrada, aunque no era solamente plana, puse colgando la de 5x3 que te dije antes, sí. Y como saludando a los espectadores. Me encanta que pienses que esa es una de las mejores obras, pero si salís de ahí, ¿cuál es para vos el mejor momento de tu vida como artista? ¿Cuál fue para vos el mejor momento de tu vida como artista? Bueno, todo el comienzo de los 60, ese periodo fue importante, muy, muy importante, y creo que luego, creo que ahora. Aunque tengo distintas etapas ahí, pero las que prefiero fueron la primera y la última. Ahora, entre las otras, en todos los periodos,
tengo cuadros que estimo muchísimo. Vos y todos, me parece, los estimamos muchísimo. Vos y todos los estimamos. Yo también estimo muchísimo tus cuadros, digo. Me encanta que los estimes vos, pero son de estimación colectiva. Se declaró la muerte de la pintura muchas veces. De hecho, bueno, este periodo que no fue... Eso es una estupidez. Sí, ¿por qué? Es una estupidez. Una cosa es confundir crisis de coherencia, crisis de crisis respecto a su destino, respecto a una cantidad de elementos, y otra cosa es vida y muerte. Uh-huh. O sea, vos decís que la pintura estuvo en crisis, está en crisis, estará en crisis, pero no va a morir. No, en realidad la pintura siempre ha estado en crisis. Sí. Porque se discute a sí misma. Uh-huh. Como todo arte, y eso es como todo arte. La creación artística consiste en discutirse a sí misma. Sí, pienso que tal vez lo que le pasa a la pintura, a diferencia de otras artes, es que no tiene mucha forma de cambiar su estructura en tiempos donde todo cambia tanto, ¿no? Es bastante... Tiene algo medio obsoleto pintar. Actualmente es muy libre porque el concepto de espacio y el concepto de los elementos que se utilizan para hacerla ya es muy rico, se utiliza cualquier elemento y la conciencia de espacio ya es otro. De tal manera que para alguna gente, algunas creaciones artísticas ya no son pintura, son otra cosa, pero yo todavía las veo que su raíz fundamental es el arte visual como imagen instantánea y que se va proyectando así, y que eso es el alma de la pintura. ¿Por qué no tenés la sensación de que ya está todo pintado, de que ya está todo dicho? Porque yo no tengo esa sensación. No, ¿por qué no la tenés? Porque si la tuviese sería una estupidez mía. Simplemente. ¿Y qué podrías decirme? Yo quiero ser artista y es muy difícil. ¿Qué podés decirme a tus 91? ¿A un muchacho que diga eso? A mí, sí. Sí, por eso, estimularlo. Simplemente estimularlo. ¿Cómo? Que se lance a la aventura, simplemente. Mira, yo lo que creo que la concepción de un viejo es muy distinta a la de un joven, siempre, porque son otros los puntos de partida. Entonces, de época, de tiempo, de virtudes y de prejuicios también, muchas veces de prejuicios. Y entonces, si me preguntan qué le puede decir, qué aconsejar a un artista, yo digo no, la gente mayor de otras generaciones no deben aconsejar, porque con el consejo se equivocan, porque tienen una experiencia que será muy distinta a la del joven. Uh-huh. Cada uno tiene que hacer su camino y su propia experiencia. Y si pudieras decirte algo a vos mismo, a ese Yuyo Noé de hace 30, 40, 50 años. 60. Bueno, simplemente a veces les digo, les reprocho estupideces que ha hecho, entre ellas destruir su propia obra en un momento y hacer frases categóricas de las cuales se ha arrepentido después. ¿Por qué? ¿De cuál? Y no sé, ya ni me acuerdo, porque si me he arrepentido lo mejor es que mejor dejémosla pasar. Ya, claro, las he tirado a la cara. Está muy bien.
entonces, pero en términos generales, eh, en términos generales, no le- ya no le reprocho mucho y tampoco lo felicito mucho. Allá él. Mm. ¿Y qué te Cuando acordás digo de...? allá él, Sí. es porque quiero decir, allá él que siga caminando en lo posible, que le falta muy poco para que el destino le diga, ya terminó. Ojalá que no. Y mientras sigas pintando, cada vez, seguramente eso cada vez No esté... sé, tengo 91. ¿Pensás en la muerte? Sí, pienso, pero no le tengo ningún miedo. Mm. Ningún miedo, pero le tengo terror a la muerte en vida. Llamo muerte en vida a esas enfermedades que lo dejan a uno inactivado. Eso sí es terrible. Pero si uno conserva la lucidez, fundamentalmente, está bien, que siga viviendo. Pero espero que no sea que me digan después qué mal que está suyo, se cree lúcido. No, no, definitivamente no. ¿Qué te acordás de ese momento cuando con Deira, con Machó y con De la Vega generaron esta otra figuración o nueva figuración? Y escribiste otro Deira. Deira, Machó y De la Vega, sí, y vos. Sí, ¿Qué sí. te acordás de ese momento? De mis mejores, uno de mis mejores épocas, en el sentido que fue muy estimulante entre nosotros. ¿Cómo era? ¿Por qué era estimulante? ¿Qué hacían? Porque mismo, porque mismo, porque hasta nos corregíamos entre nosotros y fue fue una ayuda mutua de saber qué éramos y qué pretendíamos. ¿Creés que algo así sigue pasando hoy? ¿Que hay gente reuniéndose, criticándose, que hay jóvenes Sí, que... ¿Sí? hay una cantidad de grupos, pero no lo sé. En este momento hay una cosa, estoy muy recluido en mi casa y no salgo tanto a ver expresiones, pero sí sé que hay muchos grupos de gente así que trabajan como conjuntos. Nuestro grupo duró 5 años nomás o 4 años, Sí. pero sí, comenzó en el 60 y terminó en el 65. Mm. Pero sirvió como una experiencia buena, una gran experiencia. Hay gente que en este momento tiene aventuras parecidas, sí, seguro, pero no te sabría decirte. No sé si tan enormes, porque el grupo del que fuiste parte cambió la historia de la pintura argentina. No, fue muy trascendente. No sé, mira, eso de que si cambió o no cambió, o en qué grado influyó, eso depende de terceros, no de mí. Uh-huh. ¿Te interesa la política, lo que está pasando hoy en política? Claro que me interesa, siempre me interesó la política, en el sentido que es el destino de nuestro país también. Pero sí, y en esto en breve te voy a decir simplemente que estoy muy insatisfecho con el gobierno actual. ¿Por qué? Y porque creo que lo que quiere es cifrar el destino en simplemente en el poder de los otros. Uh-huh. Está destruyendo la industria que tenemos acá, la pequeña o latente industria que tenemos acá, y al mismo tiempo habla de desarrollo económico que venga del extranjero. Y por otra parte, hablando de un futuro
maravilloso, al mismo tiempo está dejando desempleados y cerrando posibilidades de empleo a una cantidad de gente. ¿Cómo no voy a estar insatisfecho? ¿Y qué crees que se puede hacer o qué pensás que tiene que hacer un artista o el arte en general en un momento en el que de insatisfacción con el gobierno? Es que son caminos distintos. Una cosa es protestar individualmente, no es una función, puede llegar a ser una función del arte, pero ante todo es una función de la conciencia de los individuos o sea, sea artista o no sea artista. ¿Cuál crees que es la función del arte? No, la función del arte es el arte y la función de la crítica política es la crítica política. O sea, quiero decirte que amén, es decir, además de la función de que un artista puede en su oficio, puede también tener conciencia de otras cosas, de otras actividades, y si las encara, las puede encarar no forzosamente en el campo del arte, sino en el campo de la protesta cultural general. Uh-huh. Te hago una pregunta desde la curiosidad, solo porque para aprovecharte que estás ahí del otro lado, y yo realmente te admiro mucho tu pintura. ¿Te importan los materiales? ¿Cuánto te importan? Los materiales me importan en la medida que son mi instrumento de lenguaje. Es decir, me importan variantes de colores, formas de emplear colores. Uh-huh. El color por un lado, cada vez lo siento más, pero también lo siento en el diálogo interno con la línea y el blanco y negro. Uh-huh. Son dos cosas que al mismo tiempo, por un lado me atraen mucho en este momento la línea y el juego de blanco y negro, y por otro lado me interesa mucho también el color vibrando entre sí o participando ambos juegos entre sí. Y en ese caso la calidad de los pigmentos, por ejemplo, de los pinceles, de las telas, sí, claro, por supuesto, la calidad de los pigmentos es muy importante, pero cuando me interesa que los colores tengan capacidad de vibración. ¿Cómo logras eso? Y bueno, ante todo eso estoy diciendo los colores básicos de los que utilizo como materiales. Después existe el juego de emplear las vibraciones. ¿Qué es una vibración? Es como por ejemplo, cómo puede tocar rozar un color al lado de otro y en ese roce entre un color y otro se produce una vibración. Es más, a veces es importante los límites entre color y color que la expansión de un color al lado de otro color. El juego de los límites son los campos de vibración más notables. Contame, para cerrar, que esto sobre lo que estás escribiendo ahora, sobre el caos, que también tiene tanto que ver con tu obra. Bueno, ya está el libro, no lo estoy haciendo, sino que se está imprimiendo. Uh-huh. Se está corrigiendo al final de la cosa para entrar en noviembre en imprenta o antes, ahora en el fin de octubre, y saldría en noviembre. Lo edita Cuenco de Plata. Es un libro extenso, porque me llevó 4 años y medio hacerlo, y bueno, pero es eso, primero la primera parte sobre la palabra caos y qué es y qué entendemos por caos, y la segunda parte es cómo el hombre,
el caos es como todo lo que nos envuelve. El caos somos nosotros mismos como sociedad, desde que la sociedad está constituida y nos abruma, y cómo el individuo puede asumirse y dentro de ese caos y poder ser sí mismo de alguna manera, como autoestructurándose frente a ese caos y en el seno de ese caos. Es muy curioso porque la palabra caos y toda esta manera que vos tenés de encontrarle este sentido propio, se ve, el libro del que estamos hablando se llama El ojo que escribe, y pienso en cómo es una forma de ponerle palabras a tu pintura, ¿no? Porque es exactamente lo que se ve en tus pinturas, este caos que se estructura a sí mismo como una especie de universo propio. Es que ha sido siempre el tema sí, yo creo que tengo muchas etapas diferentes, pero tengo un solo camino que es un poco obsesionado a partir del caos. Uh-huh. Porque el caos es lo que yo he sentido desde niñito en torno a mío, porque yo era un niño, pero ya voy a hablar de la Guerra Civil Española, desde el comienzo de la Guerra Mundial, todo lo de la bomba atómica y todo eso, y después las polémicas del surgimiento sociales, el peronismo, como todo la irrupción la irrupción de la formación popular así del peronismo y demás, y todo eso como fenómeno, ya no digo como fenómeno contundente de la vida, siempre ha sido el núcleo de mi conciencia, quiero decir, yo estaba siempre como espectador de cosas múltiples que se entrecruzaban. Pintar el caos es también una forma de habitarlo, y al principio de la nota decías que no solamente lo ves como estructura de tus propias pinturas y de todo este libro que está por salir en unos meses, sino también en tu propia vida. ¿Cómo sería eso? No entiendo la pregunta. ¿Cómo cómo trasladás el concepto del caos a tu vida, además de a tu arte? No, es al revés. Yo no es que traslado el concepto de caos a mi vida, sino que mi vida me ha trasladado al concepto del caos. Ok, está bien, tiene sentido. Está muy bien. ¿Y cómo sería eso? Claro, mi vida, todo lo que ha acontecido en torno a mi vida me ha llevado a ir concibiendo el concepto de caos. ¿Hay alguna muestra en el futuro, además de la publicación de este próximo libro? ¿Cómo? ¿Vas a tener alguna exhibición en los próximos meses, además de la publicación de este próximo libro? Sí. ¿Dónde? Sí. En la galería que siempre pongo, la galería Rubers, voy a exponer a fin de octubre, principio de noviembre, inauguro este año, cuadros de este año y del año pasado. Yo hago exposiciones todos los años, pero el año pasado no hice la del año pasado por lo de Mar del Plata, y entonces este año haré una exposición de algunos cuadros, pero como son muchos más, y la galería no es tan grande, entonces tengo que hacer una selección posible que entre, ya no de calidad tan solo, sino de problema de tamaño para la galería. Haré una selección para que pueda exponerlo.
pero trataré de que esté acompañado de un catálogo, de un catálogo que tenga reflejado todas las obras que hice en todos los últimos años. Te hago la última pregunta. ¿Cómo te definís a vos mismo como artista, o como persona? Digo, ¿hay alguna palabra que te defina? ¿El oficio de pintor te define? ¿Qué otra cosa? No llego a entender bien la pregunta. ¿Cómo te definís a vos mismo? Si tenés que definirte con una palabra, ¿como artista simplemente o pensás en pintor también como oficio? Mira, las palabras son, es como convertir, a veces cierran como si fuese un objeto. Una mesa es una mesa, la puedes tocar, pero ya ser artista es una concepción abstracta. Uh-huh. Y generalmente hablamos en conceptos abstractos, pero son sustantivos también, pero es como querer convertir algo vasto en una cosa muy concreta. Es muy difícil decirte eso, la respuesta por eso mismo. Gracias, Yuyo, por la comunicación. Fue un placer charlar con vos. Muchísimas gracias. Y gracias a vos. Y he tenido la suerte, además, de poder oírte bien, porque estoy cada vez más sordo. No, pero se escuchó perfecto. Yo también estaba preocupada de que me escuches bien y fue una charla preciosa y te agradezco desde lo más profundo haberme prestado estos minutos para charlar. Gracias a vos. Era Luis Felipe Noé, muchas gracias. Yuyo Noé, artista plástico, crítico de arte y docente. Yo, ustedes saben, no suelo cholulearme con los entrevistados, pero esto más que cholulaje es una profunda admiración por uno de los artistas plásticos más importantes de la historia argentina. Y esto que le preguntaba en un momento en la entrevista, junto con Deira, con Macho, con De la Vega, cuando entre el 61 y el 65 formaron este grupo de la Nueva Figuración, cambiaron la pintura argentina para siempre. Hicieron algo, volvieron a pintar y cambiaron la pintura argentina para siempre. Era Yuyo Noé, estaba presentando su libro El ojo que escribe, que se los recomiendo mucho. Es un libro es una colección sobre lecturas, y entonces escribe un poco sobre esto, del editorial Ampersand, y en unos meses nada más también va a salir su próximo libro sobre el caos y expondrá en la Galería Rubens los cuadros que estuvo pintando entre el año pasado y este año. Vamos a estar pasando las directivas también.